En el marco del esfuerzo que está haciendo la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica para desarrollar la cápsula del tiempo que nos permita potenciar los hallazgos, desarrollos, que reseñe los primeros 100 años de nuestra profesión, desde 1936, cuando se desarrolló la primera conferencia internacional de mecánica de suelos e ingeniería de fundaciones en Harvard. La Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica ha decidido entrevistar al profesor Oscar Bardet, uno de nuestros próceres en la República Argentina. El profesor Bardet ha sido vicepresidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, ha sido también vicepresidente de la Sociedad Internacional de Mecánica de Rocas, presidente de la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica, profesor universitario, y claramente es una personalidad geotécnica dentro de la República Argentina. En este marco, el objetivo de la entrevista no es preguntarle por una obra actual, sino irnos a cuál fue esa obra, esa primera obra en los primeros 10 años de carrera que le ha generado un desafío cuando era un joven ingeniero geotécnico. En realidad, yo fui afortunado porque en mis primeros años participé de obras muy importantes porque el país estaba en una etapa de desarrollo muy fuerte, impulsada por un gobierno desarrollista realmente. Entonces había muchas inversiones en infraestructura, en petróleo, en gas y en todos los rubros de la ingeniería había una enorme cantidad de trabajo y mucho más en la geotecnia, que era una especialidad que se había empezado a desarrollar muy poco tiempo antes, en la década del 50 en la Argentina. Pero yo creo que la más importante de todas mis experiencias de ese tiempo fue la que realicé en el desarrollo del proyecto ejecutivo del complejo Chocón Cerros Colorados. Esta era una obra emblemática, no era solamente una obra, era un complejo, porque incluía el aprovechamiento del Chocón sobre el río Limay y el desarrollo de Cerros Colorados, que era un conjunto de obras. Cerros Colorados estaba constituido por un canal derivador, una presa derivadora, una central, Planicie Banderita, y luego continuaba en un canal que servía para riego y también se complementaba con hidroelectricidad más tarde, aguas abajo. A mí me tocó entonces, afortunadamente, el ser especialista en geotecnia y fundaciones en toda esa etapa. Y para ello, mi primera visita a la obra fue en 1961 a Neuquén. Neuquén era una ciudad mucho más pequeña, tenía 20.000 habitantes, no había infraestructura, no había asfalto, no había pavimento, todo era mucho más precario, pero al mismo tiempo era más atractivo porque todo era mucho más virgen. Entonces yo me constituí en la ciudad de Neuquén, en la oficina Neuquén, con un grupo de profesionales, y en esa misma oficina generamos un pequeño laboratorio que identificaba primariamente todo lo que hacíamos. Y bueno, empecé a actuar, viví prácticamente la mayor parte del año 63 y como resultado de esa tarea tuve la fortuna también de conocer a distinguidos ingenieros de la especialidad, porque el consorcio proyectista al cual Agua y Energía le había dado la obra estaba formado por Italconsul de Italia, Roma, Sofrelec de Francia y Harsa Engineering, que en aquel momento era la firma más prestigiosa que existía en el mundo en el diseño de presas.
Y fue precisamente con los técnicos de Jarza, con los que compartí toda esta experiencia, lo que motivó que luego siguiera vinculado toda mi vida a las presas. Yo no me iba a imaginar en ese momento que muchos años después iba a ser consultor de Hidronor en un incidente que se produjo en el Chocón, y luego que iba a ser auditor independiente con la obra concesionada a partir de 1995. Sí, en realidad, como dije, esta experiencia fue irrepetible. Yo tenía 26 años en aquel entonces, joven ingeniero, pero ya había participado en obras importantes en el estudio de Bolognesi y Moretto. Compartí los primeros años con un grupo distinguido donde estaban ellos mismos, Bolognesi y Moretto, y el ingeniero Eduardo Núñez, recientemente desaparecido, con el cual formamos un equipo realmente increíble en el desarrollo de esta especialidad. Como dije, el tema Chocón fue un hito porque después de esa obra a mí me tocó participar en el proyecto de otras presas a cargo de la obra de Alicura, en la cual estuve 12 años más, pero el Chocón marcó la vida, porque era una etapa mucho más pionera en todo esto. Habría que pensar que hasta ese momento la única agencia que proyectaba presas de tierra de esa importancia era Agua y Energía. Y Agua y Energía, por primera vez, se dio un contrato a un grupo privado y a partir de ahí comenzó una nueva era. Después vinieron las concesiones y obviamente un nuevo capítulo en la historia de las presas. Pero la verdad que el participar en esa zona, con esa virginidad que tenía, recuerdo perfectamente que las cuencas del Barriales y el Marí Menuco en el río Neuquén, las depresiones naturales atribuidas a erosión eólica, fueron los reservorios. Es decir que el complejo Cerro Colorado, desde el punto de vista de diseño, fue realmente novedoso, porque la presa derivadora llenaba las grandes depresiones y no era necesario generar un embalse. Y el control del río Neuquén fue vital para el desarrollo del valle, porque ya el primer año evitó una gran crecida, después de su inauguración, que hubiera destruido gran parte del valle. Hoy sigue siendo uno de los emprendimientos más importantes de la Argentina y para mí, como digo, fue un recuerdo imborrable en una etapa muy temprana del desarrollo de mi profesión. Aquí se ve la presa, es una presa una presa de tierra de unos 80 metros de altura. La central está ubicada en la margen derecha y sobre la margen izquierda está ubicado el vertedero, y entre el vertedero y la presa existe una relativamente masa de roca, una nariz, como decimos nosotros, que en realidad fue una de las causas principales del problema que sucedió en ese estribo. Bueno, las características principales del Chocón, que tiene 1200 megavatios instalados, era uno de los más importantes en la época, ubicado sobre el río Limay. El proyecto original era de Italconsum, Soferec y Jarza. Yo tuve la oportunidad de trabajar como colaborador de ingeniero para Jarza en este proyecto en 1963, y la revisión del proyecto y la supervisión fueron llevadas a cabo por Sir Alexander Gibb & Partner. La operación asignada a Hidronor en 1968 y el contratista nuevamente Impregilo con un contratista local, Sollazo. El primer llenado del embalse ocurrió en 1972. Como dije antes, la presa tiene una máxima altura de 92 metros, 13 millones de metros cúbicos y una longitud de cresta de 2.245 metros. Y de nuevo, el layout está basado en la topografía. Por eso el vertedero, como dije antes,
está localizado en la margen derecha, a 100 metros del estribo derecho. Aquí se ve una planta con los detalles, el layout, la central en la margen derecha, el vertedero en la margen izquierda, y la zona recuadrada es la que generó el problema inicial 10 años después, como dije antes, en 1982. En realidad fue apasionante en todos los términos, porque entrando en los detalles, como yo tenía que visitar frecuentemente, a veces diariamente, las obras probables futuras de Chocón Cerro Colorado, tenía una camioneta, en aquel momento una Baquiano 1000 con ruedas pantaneras, que había que andar con casco porque no me rompía la cabeza contra el techo. Y bueno, hice 10.000 kilómetros por mes, de manera que la actividad era tremenda. Pero por otro lado, hubo actividades específicas que yo también aprendí a utilizar después en mi carrera profesional. Por ejemplo, la ejecución de pozos profundos, porque en el Chocón había una gran duda con los perfiles delgados de arcilita, que eran mucho más débiles que la arenisca, que era competente, y la única manera de eliminar esta incógnita fue la ejecución de un pozo que curiosamente se adjudicó a un grupo local de General Roca, que lo hicieron con métodos prácticamente muy precarios, y mi experiencia fue que yo bajé dentro de un balde varias veces en ese pozo que tenía casi 100 metros de profundidad, para ver con toda claridad cómo eran estos perfiles y si era posible obtener muestras o no. En realidad, el tema de las arcilitas quedó descartado a partir de este pozo, porque se vio que no era un rasgo tan desfavorable como se había supuesto. Pero por otro lado, tuvimos la oportunidad también de hacer ensayos con gatos ahí abajo. Y luego en el laboratorio de Bolognesi y Moretto, ensayos triaxiales de los testigos de roca. O sea, teníamos la comparación y la calibración de los gatos y los triaxiales sobre testigos de roca. Y fue un programa que realmente después fue publicado en varios congresos y dio pie de alguna manera a uno de los capítulos que desarrollamos muy exhaustivamente cuando nos tocó hablar de las rocas débiles, que son formaciones dominantes en la Patagonia. Bueno, en Planicie Banderita también hicimos un pozo profundo. Ahí el tema era más complicado todavía, porque la extracción de las muestras de arcilla o arcilita, porque era una arcilita muy débil, aún probando con sacamuestras especiales tipo Denison o algo más, no dieron resultado adecuado. Y entonces de nuevo acudimos a un pozo profundo. Y en ese pozo profundo sacamos muestras de gran tamaño que luego se recortaban para su ensayo en laboratorio. Y esto fue también un principio importante, porque en aquel entonces, años 63-64, empezaba a verse un problema que luego se estudió con mucha más profundidad, que era la estabilidad de taludes que fallaban con una resistencia mucho menor a la resistencia de pico, que era la resistencia residual. Y la resistencia residual, como la definió Schenker en 1964, se debía a la orientación particular de las componentes de minerales arcillosos y a la tensión dominante en el sentido del talud. Los ingenieros de Harsa venían muy impresionados con este problema, porque habían tenido una experiencia muy negativa en una presa Mangra Dam en Pakistán, donde tuvieron que modificar 3-4 veces el ángulo de talud del canal porque le fallaba sistemáticamente. Cuando quisieron aplicarlo en Planicie Banderita, entonces nos dedicamos a estudiar el tema de la resistencia residual, como dije, a partir de la obtención de muestras inalteradas, el recorte de muestras de gran tamaño y el ensayo
en laboratorio a velocidad de formación muy baja y con con una longitud de tiempo suficiente para llegar a la resistencia residual. Esta fue una experiencia que yo apliqué sistemáticamente en otras obras que también, debido a las formaciones de rocas débiles, eran muy difíciles de caracterizar, y entonces para nosotros el principio básico era la exploración in situ o mezcla de in situ con laboratorio a través de laboreos, de pozos, trincheras y la observación directa de las muestras, que es insustituible en algunos casos para definir los parámetros geotécnicos del macizo. Ahora usted tiene más de 80. Ahora tiene más de 80. Usted tiene más de 80 años en este momento. Pero en ese momento tenía 26. Sí. Y ya era el experto para una de las más grandes olas de la Argentina. Yo necesito que ahora Oscar, el de más de 80, le diga al Oscar de 26, ¿qué hubieras hecho diferente? En aquel momento, ¿qué no sabías de lo que estabas haciendo? ¿Hay alguna cosa que hiciste temerariamente sin saberlo con esa enorme juventud? ¿Cómo fue? Sí, en realidad yo en aquel momento no era consciente de la importancia de los problemas en que estaba involucrado. Era un joven ansioso que había cultivado esta especialidad desde el inicio con el profesor Bolognesi y este grupo que ya cité. Y bueno, hacía todo lo que me parecía interesante. De la misma manera que fui al Chocón, fui a un campamento petrolero antes de eso, en el año 60, a estudiar formaciones glaciales en Tierra del Fuego, y también estudiamos caminos de montaña entre Rahue y Zapala, y todo eso para mí era una continuidad de la vida diaria. No reflexionaba ni en el riesgo, ni en la importancia de lo que estaba haciendo, ni cuál era la ventaja para mí personal de hacerlo. Era puramente el hecho de aprender, a hacer las cosas bien y de tener la mayor capacidad de juicio para enfrentar problemas futuros. Nunca me puse a reflexionar qué estaba haciendo y por qué tuve la suerte, ahora que lo veo en perspectiva y veo a los jóvenes luchando por su futuro, de haber tenido esa oportunidad. Yo ahora soy consciente, pero no lo era antes. Era un tema innato, precisamente porque, bueno, éramos un grupo muy pequeño de personas con las mismas inclinaciones y, bueno, por este tipo de inquietudes se traducía también en la enseñanza. Uno daba clases, tenía alumnos, practicaba cursos de graduado a personas que no habían tenido mecánica de suelo. En fin, hacía una tarea o varias tareas tendientes a desarrollar la especialidad y no nos importaba mucho lo que hacíamos. Afortunadamente se dio la circunstancia de tener estas oportunidades brillantes, porque tengo otras experiencias tan valiosas como esta, como el túnel subfluvial, como Atucha 1, como el puente Chaco Corrientes, como el puente Zárate Brazo Largo, que hoy siguen siendo obras de primerísimo nivel y que, bueno, nos tocó participar en menos de 10 años. O sea, creo que son condiciones irrepetibles, y menos hoy en esta situación donde no se dedican los fondos y las inversiones suficientes a la infraestructura. De modo que espero que los jóvenes puedan tener oportunidades parecidas a las que yo tuve. Realmente fui muy afortunado.